Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: escuche bien, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pregúntese usted, vaya preguntándose, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se está entendiendo? Es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ya ninguno osaba preguntarle. Ya les voy a decir por qué cogimos esta cita y para dónde vamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos hablando? Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia, Dios mira a sus hijos con amor y misericordia. Pero también nosotros, los hijos de Dios, tenemos que amar a Dios, dice la palabra, sobre todas las cosas. Dios por encima de todo. Dios el primero en mi vida, Dios el Señor en mi vida, Dios el que guía mi vida, Dios el que guía mis pasos, pero yo dejándome guiar por Él. Yo dejándome guiar por Él. Entonces, el más fuerte fundamento es el amor. ¿En qué consiste el amor? ¿No? Entonces leemos allá que el amor consiste en que, así como Dios puso su vida por nosotros, nosotros también pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos avanzando. El amar a Dios, entre otras cosas, ¿cierto?, demuestra que una atracción hacia Él. ¿Usted se siente atraído por Dios? Amar a Dios significa ser atraídos hacia Dios fuertemente. Escuche, es una atracción, algo que, mejor dicho, me jala, me lleva, me impulsa hacia Dios. Amar a Dios, entonces, es atracción hacia Él, ¿cierto? ¿Por qué? Ser atraídos hacia Dios, ¿por qué o para qué? ¿No? Primero, para conocerle. Para conocerle. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce al Dios al que usted ora todos los días? Usted puede decir: no, existe Dios. Yo sé que existe Dios, nada, y Él es poderoso. No, yo sé que Él creó los cielos y la tierra. ¿Pero lo conoce, verdad? ¿Lo entiende en verdad? Esa atracción tiene que llevarnos hacia ese punto. Primero, conocer a Dios. Y entonces ya no puede decir: este pueblo de labios me honra, o como decía Job, de oídas te había oído, sino que ahora mis ojos te ven. Te ven. En medio de la calamidad aprendí a conocerte. En medio de la circunstancia más difícil, aprendí a conocerte. ¿Sí ven la diferencia? Conocer a Dios implica escuchar aún los latidos de su corazón. ¿Y cómo escucho el latido del corazón de Dios? Escudriñando las Escrituras, leyendo su palabra, viviendo en su palabra.
aprendo a escuchar el corazón de Dios. Y palpita todos los días el corazón de Dios. ¿Qué otro aspecto importante? Entonces decimos para conocerle, ¿no? Encontrarse con Él, ¿no? Citar a Dios: Señor, mañana a las 5 de la mañana tenemos una cita. Bueno, a las 5 es muy tarde, a las 3:30. No, a las 5 es muy tarde. A las 3:30 tenemos una cita. ¿Saben quién es el primero que llega? ¿Usted sabe quién es el primero que llega a esa cita? Él no se tarda. Él no se tarda. Él llega de primero. Ahí está, esperando. Y nosotros decimos: otros 5 minuticos, ya se pasó la hora. Y con esos 5 minutos que usted perdió, pudo haber perdido la bendición que Dios tenía para usted. Porque Dios tiene tiempo para cada cosa. Pero usted perdió 5 minutos. Usted puso una cita a las 3:30 y llegó a las 3:45. Grave. Entonces, esa cita con Dios implica entrar en la presencia de Dios, hablar con Dios, adorarle, glorificarle. Esa cita con Dios implica una relación de padre a hijo, una relación de amistad y de intimidad, una relación de alguien que está dispuesto a bendecirme, de alguien que está dispuesto a pelear mi batalla, pero yo tengo que llevarle mi queja, tengo que llevarle mi situación. Esa relación, esa cita implica que hay alguien sobrenatural ante el que yo me rindo, a quien yo busco, a quien yo adoro, a quien yo sirvo. Esa cita puesta a Dios implica que hay un compromiso con alguien que es superior a mí. Una dependencia absoluta. Yo siempre pongo el ejemplo de contabilidad, ¿no? Una dependencia absoluta de Dios. Yo dependo de Dios, mi día depende de Dios, mis acciones dependen de Dios, mi trabajo depende de Dios, mi empresa depende de Dios, mi familia depende de Dios, pero yo tengo que ir a Dios. Allá tengo que estar yo. Y Dios me espera todos los días. Y todo el tiempo Él está pendiente, pero yo lo dejo esperando. Yo lo dejo esperando. Yo no puedo depender de mí en un día. Ah, no, ayer oré, hoy dependo de mí, hoy estoy fuerte. No, dependo de Dios siempre. Entonces, esa cita implica eso: ir a Dios, que es el Señor de todo y quien me puede ayudar en todo. ¿Amén? Amén. Seguimos allá. Entonces decimos encontrarnos con Él, tener una comunicación bien especial, ¿no? Me encuentro con Él, me comunico con Él, hablo con Él. Él quiere escuchar mi voz. Él quiere escuchar mi voz. Así como Él quiere escuchar mi adoración, mi alabanza, mi exaltación, también quiere escuchar mi petición. ¿Sí o no? Y Él dice: yo sé de que tienen necesidad antes de que me pidan, pero pidan. Y pidan con fe, no dudando nada. ¿No? Él quiere escuchar mi petición. Y cuando yo entro en esa intimidad con Dios, cuando yo entro en mi recámara con Dios, cuando yo entro en el recinto con mi Señor, Él me va a escuchar. Cuando nosotros leemos en Mateo el capítulo 6, cuando habla de la oración, dice: entra en tu aposento, ¿cierto? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Porque lo que vas a recibir, yo no creo que usted vaya a meterse al cuarto a disfrutarlo, ¿o sí? Usted se encerró en el cuarto: yo recibí esto del Señor y nadie tiene que saberlo, nadie tiene que verlo, ¿no? Me regaló un vestido, entonces yo me lo pongo en el cuarto, doy vuelta en el cuarto y ya lo cuelgo. No, me recompensa en público. Y el público tiene que tener la evidencia de que Dios es real en mi vida. De que Dios es real en mi vida.
Le regaló un carro, entonces le pone una cuerdita y lo jala en el parqueadero y allá le da vuelta. No, Dios me regaló un carro, esta es la bendición, este es el premio, este es el pago, esta es la añadidura que Dios trae por mi fidelidad a Él. Pero hay que amarle. Hay que amarle. Ahora, el amar a Dios no está condicionado a que Dios me dé. Escuche bien. Yo no puedo condicionar mi amor a Dios, hacia Dios, esperando que Él me dé algo. Recuerden otra vez, vamos al ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Amaban a Dios, estuvieron dispuestos absolutamente a morir por Dios, ¿sí o no? Y entonces dijeron, vean señores, si no, en este mismo momento, si no niegan a Dios, si no reniegan de ese Dios, serán echados en un horno de fuego tremendamente caliente. Y ellos dijeron, no Señor, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y el Señor, con el poder y la autoridad que tiene sobre mí, el amor que tienes a mí, me puede librar de ese horno de fuego ardiente. Y si Él no quiere librarme o librarnos, sepas, oh Rey, que tampoco te vamos a servir a ti ni a tu Dios. Ellos estuvieron dispuestos a morir o a vivir, o a que el Señor los sacara o a que fueran quemados. Escuche bien. Y ellos pusieron condición y dijeron, no, definitivamente nosotros no vamos a ser quemados, ¿no? Si el Señor no quiere sacarnos del horno de fuego, moriremos, pero moriremos por la causa de Él. Así que no podemos condicionar mi amor hacia Dios a que Dios tenga que darme, ok Señor, yo te voy a dar aquí una ofrenda, voy a hacer un pacto contigo, yo te voy a sembrar 200,000 pesos, pero a mí me han dicho que tú devuelves 1,000,000. No, eso no es con Dios. Aquí no enseñamos cosas como esas. Eso no está en la palabra de Dios. Dios me bendice porque me ama. Amén. Dios me da porque Él quiere. Punto. ¿Soy merecedor? Para nada. Pero es por amor. Entonces, miremos ese aspecto bien interesante. Otros aspectos importantes acá. ¿Cuál es la meta más alta, pregúntese usted en este momento, que usted puede alcanzar? Vamos a ver. Cristian, ¿qué aspira a ser usted como profesional en la vida? ¿Qué carrera quiere seguir? Ingeniero de sistema. ¿Hasta dónde quiere llegar como ingeniero de sistema? Desarrollar para Google, ¿cierto? O sea, estar en la cumbre, en la cúspide de los sistemas a nivel mundial. Gracias. En la cúspide a nivel mundial, ¿sí o no? Y esa es una meta que él se ha propuesto. Y con esfuerzo, con disciplina, con ayudándose él mismo, buscando primero la ayuda de Dios y la ayuda de sus papás, lo puede lograr, ¿cierto? El apóstol Pablo decía, en medio de todas esas circunstancias, buscando a Dios, amando a Dios, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso hacía el apóstol, ¿sí o no? Ahora, la meta más alta que usted y yo como cristianos podemos lograr, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿No es cierto? Entonces, es lograr la unión perfecta con el Padre Celestial. Esa es la meta más alta que podemos alcanzar cuando estamos ligados, unidos a Dios. Ahora, cuando estamos unidos a Dios, cualquier cosa podemos hacer. Y dice la palabra separado, nada podemos hacer. Meta alta. Póngase esa meta usted hoy. Diga, Señor, yo a partir de hoy, ahí usted, nadie lo escuche, ¿no? Para que no diga que él no está unido con Dios. Usted solito, Señor, a partir de hoy me voy a unir a ti, porque quiero alcanzar la meta más alta, porque unido a ti soy salvo. El reino de los cielos es la meta a la que el Padre nos lleva. El reino de los cielos es la meta más alta que podemos lograr al unirnos al que nos puede llevar allá. Entonces vamos a unirnos a Él. Y todo eso
es amando al que nos amó primero. Amén. ¿Qué otros aspectos importantes? Vamos a ver. Primero, un punto allá, ponga si quiere anotar, ponga un primero allá. ¿Cuál será la mejor forma de amar a Dios? ¿O qué implica amar a Dios? Ya leímos aquí. ¿Qué implica amar a Dios? O sea, amar a Dios no excluye, sino que incluye, ¿cierto? El amar a Dios no excluye. Ahí dice, cuando leemos el pasaje, dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Ah, bueno, entonces pregúntese. Con todo tu corazón. ¿No será que dividimos el corazón a veces? Este pedacito para ti, este para mí. ¿No? Yo te permito que señorees sobre esto, pero yo gobierno esta parte. No te metas en esto, Señor, esto es mío. ¿No será que a veces hacemos así? Ahí estamos leyendo, ¿no? El Señor le dice, amarás al Señor, tu Dios, no con medio corazón, con todo tu corazón. Y vaya, ¿qué hay en el corazón, entre otras cosas? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué podemos encontrar en el corazón? Escudriñese. Escudriñese. Ahora, y digo, hago un examen allá. ¿Qué tengo en el corazón para que Dios esté contento en mi corazón? Para que Dios esté agradado en mi corazón. ¿Qué hay allí? Entonces por allá leemos en el Salmo, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. El limpio de mano y puro de corazón. Lo que significa que unirme a Dios implica que yo tengo que estar limpio. Limpio. Ahora dice la palabra, ya vosotros estáis lavados por la sangre de Jesús. Ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Eso dice Jesús. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado, que son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué implica? Vamos a mirar algunos aspectos importantes, ¿no? Entonces dice, la mejor forma de amar a Dios implica la totalidad, ¿no? No parcialidad, totalidad de nuestro corazón, ¿no? Ahí leíamos en el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué ahorro para mí? ¿Qué dejo para mí? ¿Será que necesito dejar algo para mí? ¿Por qué no? ¿Será que necesito algo, alguna cosa que... No, hermanos. No necesito dejar nada para mí, porque entre más entregado esté a los planes, los propósitos de Dios, Dios más me cuida, Dios más me usa, Dios más me da, Dios más me permite realizar cosas. O sea que no necesito reservarme. Ay, no, es que esta parte del corazón es para que ame a la chica más bonita del barrio. No te metas allá, Señor, porque esa parte sí la disciplino yo. No, tiene que ser total. Y ahí tenemos el problema nosotros muchas veces. Eso es un problema. Porque queremos gobernarnos según nuestra carrera, según nuestra posición social, según el dinero que tengamos, según la familia que tengamos. Queremos gobernarnos. Amarás al Señor, tu Dios, no importando cosas como esas. Él está por encima de todos. ¿Qué más dice allá? ¿Será que es fácil amar a Dios así? ¿Usted qué cree? ¿Será que es fácil amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas? ¿Sí? Es como difícil, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor pide. Pero ¿qué tan fácil nos es? ¿Qué tan dispuesto estoy a rendirme al propósito de Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy a dejar de ser yo para que sea Él en mí
tan dispuesto estoy a dejar que mi cuerpo mengue para que Cristo crezca en mi vida? Empecemos a pensar. La palabra dice que debemos despojarnos del peso que nos asedia, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de lo que nos aparta de Dios. Hay que despojarnos de eso para poder amar a Dios con todo el corazón. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo miramos al prójimo? ¿Con menosprecio? ¿Cómo miramos al prójimo? ¿Como el que no vale nada? ¿Como el enfermo, como el paralítico, como el que hay que tenerle consideración allá viéndolo como no? Pobrecito. ¿Así tenemos que ver, hermano? No, así no es, hermano. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, implica que mis esfuerzos están encaminados totalmente a Dios. A Dios. ¿Quién me impulsa a hacer lo que hago? Dios. ¿Quién me obstaculiza el camino para que no deba hacer lo que no debo hacer? Dios. Y tu oración y mi oración debe ser: Señor, estorba mi pecado. Aleja de mí todo lo que venga de parte del mundo, de la carne, del enemigo, que me aleje de ti. Esa es nuestra oración. Porque muchas veces hay personas que vienen con tantas cosas y entonces empezamos a decir, oiga, como que sí, ¿no? Y empezamos a considerar cosas. ¿No le ha pasado? Usted empieza a considerar cosas que otros traen. Empieza a considerar cosas que usted ve. Oiga, ¿no? Hay que probar. Y probando nos quedamos. Entonces miren la razón aquí, la razón que Dios manda a través de su palabra. Si usted me ama, no me condicione el amor. Tiene que ser como Dios quiere, no como yo quiero. ¿Ustedes han escuchado a la gente? ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Cómo? A mi manera. No existe. No podemos amar a Dios de nuestra manera. ¿Sí? Porque entonces ahí sí se cumple lo que estoy diciendo. Mitad, bueno, de pronto hasta un cuarto de corazón para Dios. ¿No? No, es totalidad. ¿Amén? Amén. Seguimos allá avanzando. Que ahí hay hartas cosas y después nos va el tiempo. Entonces dice: toda el alma, toda la mente, todo el espíritu, todo, ¿no? Segundo punto: amar al prójimo tiene algunas. Ahí hay una cosa importante, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Y abajo dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es: si usted no ama a Dios con todo su corazón porque usted dejó una parte del corazón para usted, ¿qué parte ocupa el prójimo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Ok, ¿qué parte ocupa el prójimo? Si usted condicionó a Dios, limitó a Dios en amar a Dios, entonces ahí sí que el prójimo está grave. No, de verdad. Está grave el prójimo, porque si no ama a Dios, como leía la pastora esta mañana, a quien no veo, entonces ¿cómo amo a mi prójimo al que veo? ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo y aborrecer a mi prójimo a quien todo el tiempo tengo allí? ¿Cómo puedo hacer eso? Si Dios demanda totalidad, no parcialidad, y consecuencia de amar a Dios, amo a mi prójimo, entonces, si yo limito la situación, ¿qué va a pasar? Difícil, ¿cierto? Es difícil. Entonces miren lo que dice Dios. Aquí viene el escriba, y el escriba le pone al Señor la situación así: Señor, yo les voy a explicar. El Señor estaba sosteniendo una discusión con dos grupos, ¿cierto? Cuando usted mira, el Señor sostiene una discusión con dos grupos. Primer grupo viene y le habla de las ofrendas, le habla de la moneda, ¿cierto? Señor, ¿será lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Y entonces la situación aquí era
que le ponían al Señor esta situación para que Él dijera cualquier cosa que lo acusara Él mismo, ¿no? Que los estabilizara. Dice, para acusarle. Buscaban ocasión para acusar a Jesús. Y le dicen, oiga, ¿será lícito dar tributo a César? Y el Señor, que es sabio, aún siendo un hombre, tiene una sabiduría de parte de Dios, ungido por el Espíritu Santo, le da la respuesta. Okay, den a César lo que es de César. ¿Qué era para César en ese momento? Los impuestos. ¿Sí o no? Los impuestos eran para el César. Los impuestos aquí no van a la iglesia, aquí no recibimos impuestos, ¿cierto? ¿A dónde van los impuestos? Al Tesoro Nacional, allá, ¿cierto? Al gobierno. Den al gobierno lo que es del gobierno. Y la pastora oraba porque para muchos es difícil en estos tiempos, claro, pagar impuestos, tienen que pagar muy caros impuestos y el bolsillo queda ahí como fracturado. Entonces ella oraba por eso, ¿cierto? Porque cumplimos con un requisito, con una cosa, un mandato que está ya establecido. Den a César lo que es de César, pero hay una parte importante: den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Ah? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Entonces, dé a Dios lo que es de Dios. Y entonces el escriba por allá estaba, como que sabe, este Señor sabe, ¿no? A veces le decían a Jesús, oye, te habla con tanta sabiduría. ¿Ese no es el carpintero? ¿No? Pero vino ante Jesús y le dijo, ok, Jesús, mira, maestro. Le dijo maestro, él le dijo maestro. Resulta que hay una mujer que se casó, ¿no? Tuvo un esposo. Y resulta que no tuvo hijos con ese esposo. No sé cuál de los dos era estéril. Yo creo que todos los esposos, no, la esposa también era estéril. Porque llegaron como 12, no sé cuántos, y ninguno tuvo hijos con ella. Resulta que esa señora tuvo a su esposo, se casó, no tuvo hijos. ¿El esposo qué pasó? Murió. Oiga, ¿no será que puede venir el hermano y tomarla por esposo y levantar descendencia a su hermano que ya murió? ¿Listo? La tomó el hermano, se casó con ella, tampoco tuvo hijos y murió. Y así... Era la ley judía. Exactamente, esa es la ley judía. Pasaba en ese tiempo, eso no pasa ahora, ¿no? Eso pasaba en ese tiempo. Entonces, pasaron 7 hermanos y ninguno tuvo descendencia con esa mujer, ¿cierto? Finalmente, ¿qué pasó? Muere también la mujer. Y entonces le dicen al Señor, en la resurrección de los muertos, gente que no creía en la resurrección de los muertos, pero para tentar a Jesús, para acusar a Jesús, le ponían cosas como esta. ¿Cuál será el esposo de ella? ¿Con cuál se quedará? ¿Con cuál de tantos se quedará? Y el Señor, que es sabio, le dice, resulta que en ese momento no va a pasar cosas como esas. Ni se casan, ni se dan en casamiento, ni hay cosas semejantes, no hay carnalidad, no hay mundanalidad, no hay sexualidad, no hay esa clase de emociones, porque vamos a recibir de Dios un cuerpo incorruptible que no tiene necesidad de casarse, punto. Y el hombre, tremenda la situación, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene lo que el Señor le dice, ¿no? El gran mandamiento. El gran mandamiento. Señor, ¿y cuál es el mayor, el más grande de los mandamientos? Le pregunta. Y si nosotros, yo estoy mirando por allá, y son más o menos 613 mandamientos. 613. ¿Y usted cuántos conoce? 10. Yo también conocía 10. En serio, no, de verdad. 10. Y cuando le preguntan, ¿cuál de tantos, cuál de los 613 es el más grande? El Señor saca 2. 2. Y resumen toda la ley. ¿En qué consistía la ley? Prácticamente el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los profetas, los salmos y dice el Pentateuco, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso resumía la ley. Y en eso había más o menos 600. Pero mire que cuando Moisés recibe la ley, no se reglamentó cosas como esta, ¿cierto? Moisés recibió la ley y empezaron a vivir, bueno, de acuerdo como la ley lo establecía algunos, ¿no? Se suponía que tenían que vivir así, eran normas de conducta para que ellos se comportaran, pero no fue así, ¿no? Sin embargo, el Señor, después de mucho tiempo,
Viene el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús divide la historia en dos, ¿no? Pasamos del Antiguo Testamento, entre otras cosas, ¿no? Hay una pregunta en el aire. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién me dice? ¿Cuál? No. Puntos cero para todos si no me responden. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Listo? ¿No? Apréndase esa. Entonces, seguimos acá. Espíritus acá, póngame cuidado acá. Llega el Señor y dice: este es el más grande de los mandamientos, dándole respuesta al escriba. ¿Qué hacía un escriba? ¿Quién era un escriba? Pero no solamente hacía eso. Un escriba era una persona que conocía la palabra y era la autoridad para explicar la palabra. Si alguien tiene una consulta, venía un escriba, que más adelante se convierten en transcriptor o transcribano de la ley, es diferente, pero ya hay unos maestros de la palabra, y por eso vienen ante Jesús con estas preguntas. Ahora, normalmente estos escribas se unieron a los fariseos, que eran una secta religiosa, y entonces por eso el Señor dice: escribas y fariseos. Los ve como en una misma línea, se unieron. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor dice: escribas y fariseos, y los llama ¿cómo? Hipócritas. Hipócritas. Entonces, ¿qué pasó allá? Cuando el escriba ve que el Señor le responde tan bien, dice: uy, Señor, qué cosa tan maravillosa. Y el Señor le dice: está cerca tu salvación, está cerca el cielo, ya estás a un punto. ¿Qué tenía que hacer? Creer. Arrepentirse. Pero el Señor en esas poquitas palabras le resumió toda la ley. Ahora, si te preguntan a ti, ¿qué vas a responder? Oiga, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Entonces tú dices: amar a Dios sobre todas las cosas, y a mi hermano que está a mi lado como a mí mismo. Pero el problema es: ¿qué tanto me valoro yo? El problema es: ¿qué tan importante soy yo? Porque si yo no me valoro, si yo no me aprecio, si yo no me doy el lugar que Dios me ha dado, ¿cómo puedo valorar a otro? ¿Cómo puedo amar a otros? Si yo no me amo, no voy al médico, a la odontología, ¿no? ¿Cómo puedo amar a otros? Si yo soy cruel conmigo mismo, ¿cómo puedo amar a otros? ¿Sabes? Para que vayamos pensando. Otro aspecto importante: ¿cómo demuestro realmente que amo a Dios? Pregúntese: ¿cómo demuestro realmente que amo a Dios? Y la palabra dice en Juan 8:29, que lo encuentre rápidamente, Juan 8:29, búsquelo allá. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces dice: el que me ama, el que me envió conmigo está. ¿Quién dice eso? Jesús. Pero mire la palabra que continúa: porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Entonces, ¿cómo puedo decir yo amo a Dios? ¿Cuál es la evidencia que yo realmente amo a Dios? Haciendo lo que a Dios le agrada siempre, no algunas veces. Siempre. Entonces nos preguntamos: Dios, ¿te agrada de lo que pensé hacer esta tarde? Yo no sé. Dios, ¿te agrada de esto y de esto? Jesús dependía absolutamente de la voluntad del Padre y hacía exactamente lo que el Padre decía que hiciera. Punto. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Ay, pues
él era el Hijo de Dios. No es que, mire, no, yo, ¿de dónde me sale tanto? No, 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 no. Él era el Hijo de Dios, pero también era un hombre. Y estuvo entre nosotros como un hombre. Y hacía siempre lo que el Padre quería. Amén. Hacía siempre lo que el Padre quería. Y dice, es más, dice, porque hago siempre lo que al Padre le agrada. Hacer tu voluntad, oh Dios, me es agradable. ¿No? Eso decía exactamente el salmista, hacer tu voluntad. Todo el día tu ley es mi meditación, es mi delicia, porque me agrada hacer lo que tú quieres. Y nosotros tenemos que obligarlos a ir a la iglesia. Hay que obligar. Hoy es día de culto. Ay, ¿sí? Ah, no, ya programé partido. Qué pena. Ya el asado se no lo espera. Eso es familiar y ahí sí no se meta nadie con esa parte porque hago siempre lo que a Él le agrada. El reino de Dios y su justicia en mí para que yo pueda hacer lo que Él quiere. No es otra cosa. Y entonces si el Señor Jesús lo hacía y lo decía así, ¿por qué usted y yo no? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿No será que no nos hemos despojado del viejo hombre? ¿No será que aún estamos viciados por algunas cosas que el viejo hombre ahí sigue martillando? Porque si Él nos hizo verdaderamente libre, ¿por qué aún andamos en esclavitud? Y conoceréis la verdad. ¿Cierto? ¿Conoceréis? ¿Quién es la verdad? Cristo. Y conoceréis a Cristo, y Cristo los hará libres. Y el libre no permanece en esclavitud, ¿cierto? No anda atado por muchas cosas, o por tantas cosas que hoy se ven y se hacen, porque está libre. Pero si anda en esclavitud, o si aún permite que el enemigo lo coja y lo zarandee, eso significa que como que Dios no ha hecho la obra. Bueno, Dios hizo su obra y es perfecta y es completa, pero como que no ha tenido validez en el corazón. Pisoteamos, invalidamos el pacto, la sangre de Cristo con nuestros hechos. Hemos sido llamados a ser regenerados, santificados, apartados, consagrados a Dios, y aún seguimos arrastrando la carga que mi bisabuelo, tatarabuelo ha puesto sobre mí cuando Cristo rompió las cadenas en mi vida. Y soy verdaderamente libre. Entonces ahí no me cuesta levantarme de la cama, coger mi moto para la iglesia. No me cuesta prender el carro para la iglesia. No me cuesta romper la alcancía porque no tengo para el pasaje y para la iglesia. Porque amo a Dios y le sirvo con alegría. Amén. Gloria a Dios. El servicio a Dios no es obligatorio, Él no nos obliga. Él sigue siendo Dios y yo le alabo y le glorifico. Él sigue siendo Dios y yo no le alabo y no le glorifico. Él sigue siendo Dios. Amén, así es. Amén. Vamos a mirar Salmo 105, ¿qué dice? Bueno, vamos a mirar Salmo 100 completo, rápidamente. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Entonces estamos diciendo, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No está diciendo, o canto. Ahí dice, o canta, lo cojo del cuello, lo sacudo hasta que cante.
¿Cierto que no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda, servid a Jehová con mucha tristeza. Yo me alegré con los que me siguen. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allá? Limpie las sillas del templo, de la casa que adoramos a Dios. ¿Con qué? Con alegría. Sirva a su hermano con alegría, como para Dios. ¿Eso es lo que dice? Porque podemos cantar y no, la costa de guapachoso allá. Ay, es que la alegría, ¿no? Pues si fuera solamente eso, pues también estaría bien, ¿no? Pero el servicio a mi hermano también es con alegría. Aunque me cueste. Señor, no tengo. Grave la situación, pero lo que tengo te doy. Usted se imagina la mujer que echó las dos blancas. Las dos blancas. ¿Ella quién la obligó? ¿Será que le hablaban de la siembra y la cosecha? Ay, no, de pronto sí, ¿no? ¡Ay, señora, eche esa dos blancas y va a recibir 4! ¿Será que pasó eso? Eso está en el corazón. Dio todo lo que tenía. Y sé que hubo gente, dice la palabra, que traía mucho, pero lo que le sobraba, y lo que nos sobra nunca lo damos con alegría. Esto me sobra, me deshago de eso. Pero ella, con humildad, con sencillez de corazón, yo me la imagino después que saliera y dice: ¿puedo ofrendar? ¿Puedo ofrendar? Alegría. Y Dios recibe la ofrenda. Dios recibe la ofrenda. Cuando le sirvo a mi hermano que está necesitado, Dios recibe la ofrenda y mi hermano es bendecido también. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, por eso está diciendo: servirle con alegría y venir ante su presencia con el regocijo de haber servido a otros y de haber servido primero a Dios y después a otros. Regocijo. No, allá dice en la siembra, ¿no? Los que con lágrimas sembraron su campo, araron, había aguacero, les tocó labrar la tierra, quitar los espinos, de hierbar, pero después con regocijo recogieron. Con regocijo recogieron. No nos hemos perdido el tema, ¿no? Ahí vamos. Amar a Dios, estamos hablando de amar a Dios, implica servicio con alegría. ¿Amén? Amén. ¿Qué otra cosa? Entonces, poniendo la obra de Dios por encima de cualquier estatus social, económico, por encima de todo, la obra de Dios. Escúcheme bien. Aquí tenemos al pastor, yo siempre lo pongo ejemplo en todas partes. Ahí lo vemos aquí. Yo lo pongo ejemplo. Cuando yo estoy hablando la palabra con alguien, que en mi iglesia yo tengo un pastor que vaya a decir, ahí yo le echo una colita. Porque es cierto. Ustedes saben, el pastor, a mí me causó mucho, siempre me ha causado mucha curiosidad. Un pastor normalmente depende de la congregación, ¿cierto? Donde no hay ofrenda y diezmo, un pastor como que aguanta hambre. Vivimos los pueblos, ¿cierto? Un pastor aguanta hambre, un pastor. Y nuestro pastor, cuando llegó a ser pastor, nos reunimos y todo, acordamos, no, le vamos a seguir pagando al pastor Samuel como su pensión por haber trabajado. Y el primero que no se comprometió a coger sueldo de la iglesia fue el pastor. El pastor Robbins. Él dijo: no, yo gano mi sueldo, por la gracia de Dios tengo mi sueldo, tengo mi trabajo. Y la iglesia fue beneficiaria, bueno,
de su trabajo también, porque es que él es de los que no solamente no recibía sueldo, sino que bendecía a otros con su sueldo, ¿cierto? Y eso es muy, muy, muy especial, porque si hay iglesia donde no se habla de plata, es acá. Y yo siempre digo, en mi iglesia mi pastor no habla de siembra, de cosecha, de plata. La responsabilidad es suya y mía, punto. Nos enseñan la palabra y nosotros venimos y sembramos con gozo y con alegría, o no sembramos, punto. Pero eso es mi responsabilidad y su responsabilidad delante de Dios. Y entonces estoy diciendo, el que con lágrimas siembra, con regocijo recoge. Y creo que ha recogido mucho. Y sabemos que pasó un periodo de tiempo difícil, pero Dios lo sostiene en su mano. ¿Saben por qué? Por la fidelidad. Y si hay alguien que está en toda actividad, aún siendo el pastor, es el pastor. ¿Y usted no viste que en otras iglesias el pastor dice, haga? ¿Sí se han dado cuenta? Hay ayuno, vayan al ayuno. Hay velada, vayan a la velada. Yo soy el pastor, yo tengo que descansar. No, serio. ¿Me han dado cuenta que hay pastores que descansan los lunes? Predicaron un domingo, 30 minutos, y el lunes está muy cansado. Pero hay que sembrar en el reino. En el reino. Y eso se hace por amor a la obra. Eso se hace por amor a Dios. Eso se hace por amor a los hermanos. Eso es amar al prójimo, no dejarlo solo. ¿Alguien se ha sentido solo? ¿Alguien no se ha sentido pastoreado? Reclámenle de una vez. No. Si hay alguien que pastorea, es el pastor y la pastora. Se les reconoce eso delante de Dios. Pastorear. Ser pastor es una cosa y pastorear es otra. Soy allá, llevo las ovejitas para allá y digo, miren a ver, coman allá. Porque dicen, coman acá. Y le da. Y eso es lo que hizo el Señor. Mire, eso es lo que hace el Señor. Y el Señor dijo, ninguno de los que me diste se perdió, porque Él mismo los alimentaba. Él mismo los sustentaba con su poder. Entonces, cuando amamos a Dios, amamos a los hermanos, tenemos que mostrarlo. No aparentarlo, ¿no? No sacar pecho. Dios. La última Coca-Cola que había en el pantano. No, grande. Seguimos allá. ¿Listo? Amar al prójimo, ¿qué más implica? Amar al prójimo implica que mi prójimo reciba un buen trato. Un buen trato. ¿Cómo me gusta que me traten? ¿A alguno de ustedes les gusta que lo maltraten? ¿A alguno les gusta que lo hagan sentir como un cuero? ¿A alguno les gusta que lo hagan sentir inferior? ¿Cierto que no? No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Eso es el amor a Dios, el amor al prójimo. Eso implica amar al prójimo, hacerlo sentir que es importante, que vale la pena, que como hijo de Dios vamos en una misma dirección, que como hijo de Dios caminemos juntos como canta David del Río hasta que Él nos venga a buscar, hasta que Él nos venga a buscar. Pero lo hago sentir bien. Oiga, ¿cómo le queda de feo de vestir? Usted sí qué cosa, oiga, que lo achantó ahí. Y lo hace sentir mal, o sea, uy. Señor. Si usted lo hace sentir así, usted se vuelve enemigo de diestra y siniestra, ¿cierto? A mí no me trate así, mira a ver a quién trata así, ¿cierto? Pero cuando lo hace sentir bien, usted se une a esa persona, ¿cierto? Usted busca la amistad de esa persona. Usted trabaja con esa persona. ¿Por qué? Porque
nos hace sentir importante. Aunque tengamos defectos, no nos hacen ver nuestros defectos. Son un segundo plano. Porque caminamos de la mano de Dios. ¿Qué más implica ya? ¿No? Hoy cuando leemos Marcos capítulo, estamos leyendo Marcos 12, 13 al 17, ahí se encuentra esa parte, ¿no? Perdón, el versículo 31. El versículo 31 de Marcos capítulo 12. ¿Qué dice ese versículo? Leámoslo otra vez. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces estamos diciendo, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo dije al comienzo, si yo me valoro y me respeto, así miro a los demás. Los valoro y los respeto. Les doy el lugar que les corresponde. Eso hizo el Señor con nosotros. Les voy a dar el lugar que le corresponde, el lugar de donde nunca debieron haber salido. Por eso sacrificó Jesús, para darnos un nuevo estatus, ¿no? Una ciudadanía celestial. Avancemos allá. Si somos hijos de Dios, debemos amar como Él amó. ¿Qué dice 1 Juan 4:7? ¿Ya lo leímos? 1 Juan 4:7. Lo leímos la semana pasada. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios. Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Y conoce a Dios. Entonces me habla ¿de qué? De nuevo nacimiento. ¿Sí ven? Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en Cristo me lleva a conocer a Dios como Él es y a conocer a mi hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque la esencia del amor es Dios. Y si tomamos de Dios, damos a otros. Ahora sí ven la relación. ¿Sí ven la relación? Yo me alimento de Dios, que es la fuente, y si me alimento de la fuente, puedo alimentar a otros, puedo dar a otros. Pero si no tengo nada que dar, ¿qué va a pasar? Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y usted dice, oiga, pues llama a mi esposa, llama a mi hijo, yo amo a los que me aman. ¿Y qué recompensa tiene? Nada. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos de eso? Ninguna. Ninguna. Ahora, usted puede decir, se puede volver hasta francés, ¿no? El amor, y si usted confunde el amor ágape con eros y con fileos y con de toda clase de cosas, revuelto el amor, y usted se enamora de alguien, ay, pero es que yo la amo, ay, es que el amor que muy bonito, es que no sabe mucho, y usted habla francés, claro. Usted se vuelve un francés allá romántico. ¿Y ese es el amor de Dios? Yo creo que no. El francés es el comando. ¿No? Ay, mon amour, vous êtes beaucoup jolie. Je meurs pour toi. El amor, el amor, el amor. Usted le dice, yo muero por ti. No, ese je meurs pour toi, ese es francés. Yo muero por ti. Después sálvese si puede. Terrible, ¿no? Eso es grande. Él murió por amor. Y Él no dijo, sálvese quien pueda. Él entregó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No, sálvese si puede, mira a ver qué hace. Cuando nos necesitan, nunca estamos, ¿no? Está en las buenas, ay, mi amigo el alma, mi parce, no, parce no.
Parce no. ¿Cierto? Porque la palabra parce, según nos enseñaron, la inventaron en Medellín. En el tiempo de la violencia en Medellín, los sicarios se inventaron esa palabra parce. Y significa dos hombres en una moto que no significan nada. Parcero, parcero en una moto. Que van a morir. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos. No, parceros en una moto que los van a matar. Entonces, ojo con eso. ¿No? Hay que saber cómo no, mi amigo el alma. Ese es, ¿no? Mi amigo. ¿No? ¿Qué más? El amor al prójimo incluye, no excluye. No a ti sí y a ti no. Tú tienes, entonces tú, si tú no tienes, quítate de acá. No. Dios no hizo cosas como esas. Dios no hace acepción de personas. El amor incluye. O díganme los estudiantes, ¿cómo se sienten cuando los excluyen? Ay, pero es que nadie se hace conmigo. Me toca solo. Si tico yo. ¿Cómo se siente? No se siente mal, o sea, terrible. Suele suceder en las mesas de trabajo, ¿no? Cuando no se tiene en cuenta la opinión de otro. ¿Usted cómo se siente? Mal, ¿cierto? Jesús no es de lo que excluye. Y a él lo criticaban aún más porque se acercaba al que necesitaba. Visitaba al que necesitaba. Se reunía con las prostitutas. ¡Uy, su maestro come con esa gente! Ellos necesitan. Los pecadores. ¡Uy! ¡Ese es ladrón! ¡Ese cobra impuestos! ¡Mire, usurero! Necesita. Paralítico. ¡Uy, no! ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¡Ay! No, eso sí es como violar la ley. Eso es como quebrantar los mandamientos. ¿Usted no come el día de la ley? ¿Usted no come el día de reposo? Usted tiene que mover la pija. Hay que hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que el Señor dice en su palabra. Y por amor, en el día de reposo, el Señor hacía muchos milagros. Porque el día de reposo no se hizo por causa del Señor, ¿sí? No se hizo por causa del hombre. ¿Listo? El día de reposo se hizo para que nosotros en ese día glorificáramos a Dios, independientemente de si sanamos, hacemos milagros y cosas de esas. El Señor Jesús los hizo, punto. Él es el dueño del día de reposo. Él es el dueño de los días. Él tiene en su mano las edades, el tiempo. Él, no nosotros. Y le decían, ¡ay, pero en el día de reposo te acusamos! ¿Ah, sí ven? Quebrantador de la ley. En el día de reposo, el Señor hacía lo que tenía que hacer. Porque uno lo deja de amar, porque sea día de reposo. ¿Sí ven? Hoy tengo cine programado, así que no me mire. No estoy. ¿Y paró la obra? ¿Se paró todo porque tiene programada una actividad? ¿Dejó de ser persona, dejó de amar, dejó de servir porque tiene programada una actividad? Hay que tener cuidado. Porque el amor de Dios, el amor que viene de Dios hacia nosotros y que nosotros tenemos que dar a nuestro prójimo, implica sacrificios. Implica sacrificios. Y muchas veces tenemos que sacrificar lo que nos gusta por hacer lo que no me gusta. Acuérdense de Pablo, ay, no, es que no hago el bien que quiero. ¿Cierto? El mal que no quiero, eso hago. Toca sacrificar muchas cosas por amor a Dios y por amor a mi hermano. ¿Qué más dice allá? Rápidamente, el tiempo del avanzo.
incluye hacer el bien, ¿no? En tanto tengamos oportunidad. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Rápidamente, quien lo encuentre. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, en tanto tengamos la oportunidad, y sí que desperdiciamos oportunidades para hacer el bien, ¿cierto? Solamente por no ver al hermano arriba, al amigo arriba, dejamos de hacer el bien. Y ahí dice, en tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no a algunos. Escuche bien, no a algunos. Y la hermana estaba diciendo ahorita, en el llamado que estaba haciendo, queremos salir, queremos llevar el evangelio a los ancianos, a los niños, convocatoria. Pero como es para hacerle bien a todos, entonces no muchos se inscriben. Bueno, yo sé que hay algunos que no tendrán el tiempo total para hacerlo, pero hay gente que tiene el tiempo para hacerlo. Hay gente que tiene el tiempo para hacerlo. He dicho la palabra, tienes oportunidad, no la desperdicies. Haz el bien a todos, pero ahí hay un condicionante, ¿no? Mayormente a los de la familia de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Porque ellos no te van a rechazar, no te van a menospreciar, no te van a decir, no me hable de Dios, porque eres de la familia de la fe. Nosotros somos de la fe, vivimos por fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hacer las cosas con agrado. Hacer las cosas con agrado para edificación. Con agrado. Ay, me tocará. Me tocará. El Señor no lo hizo así. Él no dijo, ay, me tocará. Él estuvo dispuesto. Con agrado. Aunque no lo merecíamos, aunque éramos feos, horribles por el pecado, Él lo hizo con agrado. Con agrado. Se agradó de eso. Se mantuvo en eso. Se sostuvo en eso. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, miren, el Señor no se agradaba de sí mismo. Él se agradaba de la obra que el Padre le dio que hiciera. Y de cada uno de sus hijos, aunque tuviera que soportar las más difíciles circunstancias. Así que ese es el llamado hoy para nosotros. Y quédense con ese versículo. En tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso significa amar, apasionadamente amar a Dios y amar a mi hermano, amar a mi prójimo. ¿Qué nos interesa si se bañó o no se bañó? ¿Qué nos interesa si se le aplicó loción o no se le aplicó? ¿Qué nos interesa si tiene plata o no tiene plata? Amar a mi hermano, amarlo y hacerle bien en tanto tenga la oportunidad de hacerlo. Hay gente que no le gusta ver crecer a otros. Hay gente que, por eso es que existen todas esas cuestiones del ocultismo, y le hacen brujería para matar, para secar, para destruir, para arruinar, porque no quieren ver que la gente prospere. Pero Dios me llama a mí a hacerle bien a usted.